¿Cómo amanecen? Chévere. Yo quiero hacer varias preguntas hoy. ¿Alguien ha escuchado aquí hablar de Calvino? 2, 3. ¿Alguien ha escuchado hablar de Lutero? Un poquitico más. John Stott. MacArthur. Ramesh Richard. Todos los que terminaron el curso de predicación expositiva levantan ahí la mano. Ahora, la mayoría ha escuchado hablar de ellos, pero no la mayoría conoce sus enseñanzas. Y créanme, no voy a hablar de las enseñanzas de ellos. Pero muchas veces ustedes mismos han visto como hermanos en Cristo se ponen a hablar mucho de esas enseñanzas. Y vemos como algunos llegan y tú no sabes los puntos de Calvino. ¿A qué te refieres? No puede ser. Y es como que si tú no lees la Biblia. MacArthur dice en su Biblia de estudio tal y tal y tal cosa. ¿Por qué no lo mencionas en la Biblia, en la predicación cuando lees la Biblia? Y he visto una corriente hoy muy tradicional que se está empezando a acoplar a más teología de teólogos que de Biblia. Y hermanos que debaten mucho sobre teología de teólogos que de Biblia. Y cuando me refiero a teología de teólogos, es que ahora está esa nueva modalidad de hacer teología con los teólogos sin incluir a la Biblia. ¿Qué es teología? ¿Alguien tendría una idea? ¿Alguien que...? Sí, una palabra compuesta, ¿verdad? Teo y logos o logía. Y si bajamos del griego al latín y del latín a nuestro español, es fácil entender el teología, como que el estudio de Dios. Ahora, ¿qué documentación tenemos nosotros para saber de Dios? La Biblia. No hay otra. Las otras que conseguimos son documentos de gente que habla de la Biblia. Algo así como si tú compraras un libro que se llama ¿Cómo leer la Biblia? Sin haber leído la Biblia. Hay otro que se llama ¿Cómo entender la Biblia? Y la gente lo lee sin leer la Biblia. Hermanos, he compartido mucho con muchos pastores. Le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de servir en un ministerio que tiene un alcance internacional. Y hay muchos pastores involucrados porque es un ministerio que, entre otras cosas, capacita a pastores. Y en las reuniones entre pastores, algunos empiezan a hablar de teología porque les apasiona la materia, porque por eso estudiaron teología. Pero al hablar de teología, sacan Calvino, Agustín, MacArthur, John Stott, y todas estas nuevos escritos sobre la Biblia. Pero mis hermanos, créanme, son pocas las ocasiones donde he visto que se ponen a debatir teología 100% bíblica. Y hay corrientes modernas de iglesias que predican siempre de algo extra bíblico. Tú oyes todas las predicaciones, son muy sanas, pero siempre tienen que involucrar a alguien que habló de la Biblia.
No es malo hasta que empiezan a venir los que no conocen ni a Calvino, ni a Stott, ni a MacArthur, ni a quién sabe todo eso. Porque empieza a haber entonces una confusión en el sentido que estos teólogos son tan inspirados como Pablo, como Pedro y como los profetas y los apóstoles que escribieron la Biblia. El título del mensaje de hoy es Sabio para debatir y humilde para evangelizar. Mientras buscan en sus Biblias 1 Corintios 2, yo voy a orar. Señor, Dios mío, Padre Celestial, estamos en tus manos, mi Rey. Permite que hoy tu palabra sea hablando a nuestros corazones y que tú seas edificándonos, exhortándonos o consolándonos. Todo el que va a ver este video después, Señor, también sea edificado por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, mi Señor, y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 2. Yo voy a dividir este mensaje en dos partes. La primera parte se llama humilde para evangelizar. Y leo 1 Corintios 2, escrita por Pablo a esta iglesia que tenía muchísimos problemas. Una iglesia que fue prácticamente constituida y fundada por el mismo Pablo, y digo prácticamente porque hubo otros también en ese proceso. Pero al cabo de no mucho tiempo, ya estaban teniendo problemas doctrinales, problemas entre ellos, problemas de enemistades y problemas que hasta ahora ya hemos visto 4 mensajes sobre Corintios. Y si tú ves en la Biblia que dice, yo le mando esta carta a Corintios, los invito a que trabajen unidos, es porque estaban desunidos. Les hago un llamado a la santidad, apártense de esto y de lo otro, es porque ellos estaban viviendo esas cosas. Y todo lo que tú veas que Pablo le escribe a Corintios es una respuesta a lo que en Corintios estuvo sucediendo. Y como lo he dicho antes, gracias a Dios todavía aquí en Amigos de Jesús esas cosas no han pasado, pero yo quiero dar una enseñanza que va a tener una relevancia a largo plazo y que en algún momento cuando pudiera pasar nos acordemos de las palabras que Dios nos dijo en estos estudios de 1 Corintios. 1 Corintios 2 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. La primera pausa que hago es que él inicia con un así que. Es decir, el mensaje que Pablo le está dando no empieza aquí, donde empieza el capítulo 2, sino que el mensaje empieza desde mucho antes. Recuérdense que los numeritos de los versículos y los numeritos de los capítulos y las separaciones no estaban en el escrito original. Eso se lo pusieron ahora al preparar estos libros para que sean fáciles de estudiar para nosotros. Vamos a dividirlo en capítulos y versículos y es más fácil que decir página tal y página tal, porque no todos tendrán la misma página del mismo versículo. Entonces las separaron con la intención de facilitar las cosas, pero puede crearte una predisposición a creer que aquí empieza el mensaje porque ahí empieza el capítulo. Pero si tú ves desde antes, que lo hablamos la semana pasada, el mensaje de la semana pasada era, los que no creen, los que se pierden, creen que los que sí creen están locos. Porque cuando hablan palabras de Biblia, les dicen, ustedes están locos. Pablo cuando fue a Corintio dice, por esta razón es que cuando yo hablé con ustedes, les hablé solamente de Cristo. No les hablé de Isaías dijo tal cosa, Jeremías dijo tal, está escrito, Miqueas profetizó el nacimiento del Mesías. Pablo usó un lenguaje tan sencillo que solamente tuvo que hablar de Cristo crucificado. Eso es lo que Pablo está diciendo.
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo no vine a tirármelas del super sabio a la hora de predicarles a todos ustedes, dijo Pablo. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros alguna cosa, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. El evangelio se debe presentar con suavidad de palabras. El mensaje a la hora de hablarle de Cristo a las personas que no conocen de Cristo debe ser sobre Jesucristo. Sin caer en la trampa que ya como cristianos tradicionales venezolanos hemos caído porque nos han enseñado así. Vamos a evangelizar. ¿Qué le vas a hablar? Le voy a hablar de las 4 leyes espirituales. Les voy a hablar sobre el cubito evangelista, y ese me va a ayudar, que si Dios, después lo abre, el hombre caído, después por aquí otra cosa, después por aquí otra cosa, y por último, por allá, creen en Jesucristo. Y es chévere, todas esas herramientas son súper útiles. Yo mismo las he utilizado. Pero estás dando demasiada información que podría llegar a ser que los otros digan, esta gente es fastidiosa. O en otras palabras, ahí vienen estos locos otra vez. El mensaje debe incluir la muerte de Jesucristo. Porque ningún Dios de ninguna religión ha muerto. Ellos no dicen que ha muerto. Todos están muertos. Pero hablar de Jesucristo muerto y después continuar hablándoles es hablarles de un Jesucristo que resucitó. Si yo predico que Jesucristo se murió, ya no voy a andar predicando una cruz con el Cristo feliz ahí en la cruz, sino una cruz vacía. Porque Cristo murió, pero resucitó. Y eso es lo que marca la diferencia en nuestra fe. Que nuestro Dios vino al mundo, se hizo humilde igual que nosotros. Y además de todo eso, pagó por nuestros pecados. Y además de todo eso, murió en la cruz. Pero lo que marca la excelencia de nuestro Dios es que demostró que puede más que la muerte y resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Alguien se acuerda del Evangelio en 10 palabras? Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es todo. Eso marca la diferencia de cualquier otra fe. Pero tienes que llegar a hablar con palabras sencillas, palabras humildes, sin aires de sabiduría. Segunda parte de la primera parte. Dice así, versículo 5. Perdón, quedé en el 2. Voy al 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso lo leemos en Hechos 18, cuando él visita a Corinto. Y claro, estaba asustado. ¿Sabe lo que es meterse a una ciudad superidólatra a decirles a todos que están equivocados? Pero Pablo usó palabras más sabias. Pablo llegó con humildad, sin tanto bomba de ser el super fariseo judío romano quien era. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es fácil creer si entiendes todo. Es fácil aceptar las cosas cuando tu lógica te dice que es así. Algunos no creen en muchos milagros porque no hay forma de demostrarlo. Por eso se llaman milagros. Porque natural y humanamente es imposible. Y como es imposible, mi lógica me dice que eso no va, por lo tanto no puedo creer en esos milagros. Hasta que empiezo a ver evidencias y podría llegar a decir, como hay evidencias científicas,
comprobadas, entonces sí voy a creer en el milagro. Mi hermano, eso no es fe. Eso es aceptar un hecho científico. Algunos dicen, yo no creo en la creación, yo creo en la evolución. Ahora la evolución es un asunto de fe por el cual tú tienes que creer. Hay una religión nueva que se llama ciencia. No, eso no es creer en. Eso es ver argumentos científicos que pueden llegar a concluir. Por cierto, la evolución todavía hoy en el 2022 tiene un eslabón perdido que no cuadra. ¿Alguien recuerda que dice Hebreos 11:1? Dígalo duro. Duro, duro para que todos te escuchen. Y la convicción de lo que buena se ve. Es el concepto bíblico de fe. Es la certeza, tu seguridad de que lo que esperas se va a dar. La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Estás seguro? Sí. ¿Pero lo has visto? No. ¿Y cómo estás tan seguro? Fe. Ah, pero ya lo vi, ahora sí. Eso no es fe. Pablo cuando vino a hablar les dijo, ahorita les está diciendo, yo les hablé a ustedes sobre Jesucristo sin persuadirlos con palabras de sabiduría humana para que el que crea sea por fe y no porque yo los convencí. Y no es que sea claro que voy a creer porque es lógico que Jesucristo resucitó. Mira, está escrito y todo esto tiene ciencia y tiene lógica. Eso no sería fe. Cuando consigas todos los argumentos científicos de tu fe, ya eso deja de ser fe. Es comprobado. No hay una certeza de lo que se espera porque ya llegó, y ni la convicción de lo que no se ve porque ya lo vistes. No sería fe. Pablo habla bien claro y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, en la segunda parte de este mensaje, vemos otra cara de Pablo. No nada más el Pablo humilde, que habla con palabras suaves sobre Jesucristo, sino un Pablo que dijo ser en una oportunidad, en otro pasaje en la Biblia, en algún momento llegaremos, que él era fariseo y fariseo de los de verdad, graduado de la universidad, o en otras palabras, como él mismo la dice, de la escuela de Gamaliel. Algo así como que, ¿qué vas a saber tú de estructura? Yo soy ingeniero. En serio, sí, ingeniero civil graduado en MIT. Oye, para que MIT emita un título, tiene que ser que de verdad aprendió. No es como muchas universidades aquí que con asistir ya te dan un título. O pasar con 10 te dan un título. Yo quiero ver un médico cuando vaya a operar, un médico que pasó con 10 y le toque un caso de esa mitad que no supo. Pero si pasó con 10, la mitad no lo sabe. Y diga, este examen yo lo raspé. Se le murió el muchacho ahí. Aquí mis hermanos, las universidades deberían modificar esas calificaciones mínimas, las calificaciones mínimas. Segunda parte, que no se confunda tu suavidad al hablar del evangelio con ignorancia. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene
preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. ¿Han escuchado cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman? Sí, hay cosas que vamos a saber. De ahí agarran ese pasaje sin continuar leyendo y lo aíslan y se levantan los nuevos profetas. Tengo un mensaje para ti. ¿Qué mensaje? Si todo ya está escrito. No, ahí la Biblia dice que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, que Dios tiene preparado para los que le aman, y eso Dios me lo está revelando aquí, tal y tal cosa. Sigue leyendo. Pablo dice, eso estaba escrito, Antiguo Testamento estaba escrito, y ya hoy nos la reveló por medio del Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, no hay revelación nueva. El que tiene el Espíritu Santo va a tener un entendimiento. Y ese entendimiento lo va a empezar a demostrar con sus palabras de sabiduría que va a desarrollar con la madurez, como dice Pablo. Madurez espiritual. Una madurez espiritual que a veces no está bien manejada por la inmadurez humana. Una madurez espiritual que muchos han logrado desarrollar, pero no tienen la madurez humana para manejarla. Y empiezan a demostrar su gran sabiduría bíblica al que no conoce Biblia. Y por supuesto, todos quedan asombrados de su gran sabiduría, pero ninguno se convierte. Y escuchas mensajes en televisión, en YouTube y en predicaciones que tú dices, wow, este predicador sabe bastante. ¿Y qué aprendiste? Que él sabe. Eso es lo que yo aprendí, que él sabe mucho. ¿Tú qué aprendiste? No. Al lado de esa sabiduría que voy a aprender yo. Y llega un punto que incluso hasta te sientes inferior a él. Como si él te hubiera montado en un estrado, en un puesto alto, y tú no lo vas a alcanzar nunca. Pablo dice, yo le hablé con amor a ustedes. Yo les hablé de Jesucristo sin mostrarle palabras sabias. Pero entre los sabios, bueno, ahí sí se bate el cobre. Yo me voy a sentar con ellos a hablar. Entre los sabios. No, es que él no debe saber mucho, porque si supiera mucho ya no lo hubiese demostrado en sus predicaciones. Depende. No vean la sabiduría de un predicador por una predicación. Véanlo en el desenvolvimiento de su vida. No en sus palabras, porque las palabras cualquiera se las prepara. Un actor se puede parar y leer un libreto. Vean su madurez, como dice Pablo. Sigue diciendo, y ahora hago un salto al versículo 14. En esta parte Pablo separa dos grupos, los naturales y los espirituales. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón, usted ya sabe cómo Cristo piensa. Porque Él va a estar ahí redarguyéndote de pecado si llegases a hacer algo incorrecto. Él va a ser como hace unos años las comiquitas empezaron a hacer. ¿Se acuerdan? Que sale un angelito y un diablito. No lo hagas. Sí, hazlo. Y siempre le ponen la voz de malo. Una voz ronca. Hazlo. Y el otro, no. Sí, no. ¿A quién le hago caso? No existe un diablito y un angelito en ti que te diga esas cosas, pero sí hay un Espíritu Santo en tu corazón que te va a recordar palabras.
Oigan lo que dice la Biblia, recordar palabra. Si no lo has leído, no hay nada que recordarte. Por lo tanto, lea bastante para cuando pase, el mismo Espíritu Santo te lo traiga a memoria. Ey, tú lo leíste, mosca con eso que vas a hacer. Hay estilos de vida que están apartados porque la gente no sabe que está apartada, apartado de Dios. Hay estilos que simplemente la gente ignora que a Dios no le gusta. ¿Qué tiene de malo? No le hago daño a nadie. ¿Es malo comerse algún fruto? No. Pero Dios cuando creó al hombre y lo puso en el huerto, le dijo, eres libre de hacer lo que tú quieras. Cómete todos los animales, las matas, los árboles, todos los vegetales, todo. Menos este árbol que está aquí, que se llama el árbol de la ciencia del bien y el mal. Este no comerá. ¿Qué tiene de malo? Nada. Es la norma. No es bajo nuestro criterio de qué tiene de malo, sino bajo el criterio del creador de la norma. Yo me puedo comer la luz y me detienen adelante, se comió la luz, pero no venía nadie. No importa, hay una luz. Pero no venía nadie, no importa. Es la norma. Hoy en día aquí en Venezuela hay una especie de evolución de la norma. Cuando la luz roja está en una calle sola a las 12 de la noche, tú puedes elegir una multa o un atraco. Yo prefiero la multa. Y los policías a veces como que entran en misericordia y llegan los dos a la intersección a las 12 de la noche y están todos en rojo y el policía como que, pasa chica, pasa. ¿Pero en serio? Y te vas a alejar. Me dijo, pasa, güey. Y si yo voy atrás y él pasa, yo paso. ¿Te comiste la luz? Yo te estoy siguiendo. Pero la norma sigue siendo la norma, aunque ya estemos acostumbrados a violarla. El día que se empiece a poner orden, mire, el venezolano va a quebrar por el pago de facturas, de multas. La norma existe, aunque no venga nadie, aunque no haya ningún peligro, es oscuro, es peligroso, la norma existe. ¿Y quiénes en el exterior son los más multados? Los venezolanos. Que algunos no conocen la norma y algunos estaban acostumbrados a violar la norma. Mi hermano, el primer año en España, se gastó un poquitico más de $1,000 en multa. Dirás tanto, pero es que haya una multa son $150. $250. ¿Por qué? Porque te estacionaste mal. Porque frenaste en verde. ¿Eso es malo? Sí. Está en verde, sigue. No, pero yo tengo que ver para los lados. No, aquí la gente no se come la luz. Sigue. Aquí tú llegas en todas las esquinas y frenas así está en verde. No sea que venga un loco por el otro lado a comerse la luz pensando que no viene nadie. Y tú en todas las esquinas bajas la velocidad. Tú en España o en Estados Unidos en verde vas bajando la velocidad y el de atrás ya te está pitando como que, bueno, muerte. Y puede que hasta te choque. Y por eso multan a los venezolanos afuera, porque simplemente no están acostumbrados a cumplir la norma. Nosotros aquí en Venezuela, nuestra tradición religiosa venezolana nos ha enseñado a incumplir la norma. Cuando vemos cosas como no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ah, no es un Dios, es un santo. Pero yo estoy claro que no es Dios, sí, pero lo tratas como Dios. Porque hasta te lo montas en el lomo y lo sacas a pasear el día de él. Como si existiera un día de él. Sacas a pasear. Y ese era el trato que los egipcios le daban a los dioses y a los, ¿cómo se llama? A los faraones y todas esas cosas. Tú dices que no es un Dios, sino que es un santo, pero le pides como si fuera Dios. Esperas en él algo como si fuera un Dios. No tiene nada de malo, Dios no se va a poner celoso de su mamá, porque será celoso de su mamá. No importa si nosotros creemos si es bueno o es malo, es la norma. Y ya está hecha. Ahora, ¿cómo se sentiría alguien que incumple la norma y tú le llegas de frente y le dices, mire caballero, el artículo número 2 de la Constitución venezolana, en el parágrafo tal,
yo no sé cómo hablan los abogados, dice que esto que usted está haciendo es ilegal. Bueno, ¿y quién eres tú, pedazo de metido? Eso es problema tuyo. Y te van a mandar para el cipote. Pero si tú le llegas con un poquitico más de sabiduría, chamo, eso no se hace, cuidado. Bueno, ¿qué pasa? No, un simple consejo. Hay maneras de hablar. Si tú a un ignorante le hablas como un super sabio, te va a rechazar. Por eso Pablo, cuando fue a hablar con los corintios que no conocían a Jesucristo, les habló suavemente. Pero ahorita les está diciendo, hey, no se confundan, yo hablé suavemente. Pero yo creo que sé más que todos ustedes. Y yo voy a debatir entre los que saben, no con los que no saben. Mi hermano, hay varias cosas que yo quiero que nosotros aprendamos hoy. La primera, ante el mundo que no conoce a Cristo, usa palabras suaves para que no te rechacen, porque vas a parecer un loco. Y la semana pasada hablamos que sí, es verdad, ellos creen que somos locos y acepto mi locura porque esa predicación de la cruz, que para ellos es locura, a mí me salvó. Pero hay maneras sabias de entrarle. Número 2, sé sabio en las cosas del Señor, alcanzando madurez, conociendo los misterios que antes no conocíamos. Pero ahora sí las conocemos por el Espíritu que vive en nosotros. Sé sabio en esas cosas, busca conocer a Dios bastante. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Dios. Mientras más le respete, mientras más le obedezca, mientras más lo busque, mientras más te acerques a Él, más sabiduría tendrás. Aprovecha el Espíritu Santo que está en ti para alcanzar esa sabiduría. Y por cierto, cuando te estés alcanzando, estarás alcanzando madurez espiritual. Tercera, de las aplicaciones generales. Solo entre conocedores de Cristo debes debatir las cosas de Cristo. Pero ante el mundo, háblales con suavidad. Mis hermanos pastores y teólogos que ven este video, que les encanta evangelizar con Calvino, Lutero, MacArthur y toda esa gente, sepa que la gente quiere escuchar es palabra de Dios, no palabra de hombres, de teólogos. Sepa que mi opinión no es requerida en una predicación, sino la palabra de Dios. Hace unos pocos días atrás terminó un curso de predicación expositiva que se dio para mujeres en Latinoamérica y con orgullo santo, si eso pudiera existir, digo que 5 de nuestras hermanas incluso hoy están aquí presentes. O sea, de 40, un poquitico más del 10% eran de amigos de Jesús. Y aprendieron un método que te obliga a no salirte de la Biblia cuando vas a preparar una predicación. Y entre las cosas que ustedes aprendieron es que tu opinión no es requerida. El yo creo que lo que venga de ahí en adelante es irrelevante. La Biblia dice es relevante. Si tu opinión coincide con lo que la Biblia dice, tu opinión sería relevante, pero no es porque es tu opinión, sino porque la Biblia lo dice. Y mis hermanos, cuando nosotros le vamos a hablar a alguien que no conoce a Cristo, es porque nosotros quisiéramos que ellos sean salvos también. Y la salvación viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no oír a teólogos, explicaciones o lógicas humanas, sino palabra de Dios. Y mi hermano, créame que la única manera que sus amigos, conocidos y familiares conozcan a Cristo es que usted les hable de Cristo. No hay otra. Si otros le van a hablar de Cristo porque a usted no lo quieren escuchar, usted le tiene que hablar de Cristo con su conducta, con su forma de ser. Para cuando al otro, que no es profeta en su tierra, sino que es otro, escuchen,
la persona que está escuchando diga, todo eso que me estás diciendo, así es como se comporta mi primo, mi sobrino o mi hijo. Y ellos vean la palabra de Dios en la vida de nosotros. ¿A alguno de ustedes le ha tocado hablarle de Cristo a alguien que no conoce a Cristo? Levante la mano. ¿Cómo le habla? Con palabras muy rebuscadas. Tenga cuidado. Tenga cuidado. La idea es que ellos conozcan a Cristo y no que ellos vean qué tan sabio eres tú. Aquí tienes 3 aplicaciones generales de este capítulo. Ante el mundo que no conoce a Cristo, háblales con palabras suaves. Ante los sabios, puedes hablar con sabiduría, pero tienes que ser sabio primero. Y el debate es entre sabios, no entre alguien que conoce a Cristo y alguien que no conoce a Cristo. No debata con el que no conoce a Cristo. Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, gracias por esta mañana. Que tu palabra hoy more en nuestros corazones y nos enseñe tu voluntad. Sé tú siempre el que habla por medio de nosotros y no nosotros hablando disfrazados de ti, sino que sea tu palabra la que habla entre nosotros. Ayúdanos a ser obedientes en el mandato que nos diste de hablarles a otros, para que otros conozcan de ti, mi Dios, y el reino de los cielos se expanda aquí en la tierra y la iglesia crezca. Que muchos lleguen a tus pies porque tu palabra suave fue compartida con ellos. Gracias, mi Rey Celestial, por esta mañana. Estamos en tus manos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.